Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos aquí de vuelta, como cada martes. Bueno, pues ahora buscamos traer un tema fresco, un tema nuevo. Aquí tenemos a una persona muy importante que ahorita les voy a presentar, muy importante en muchos sentidos, que es el ingeniero Amador de la Cruz, que hoy vamos a platicar acerca de la importancia de los derechos humanos en la familia, y para eso, bueno, ahorita vamos a hacer esta entrevista. Él nos va a dar ahorita algunos puntos. Él es experto en el tema de los derechos humanos, así es que no solamente hablamos de los derechos humanos con la finalidad de saber cómo me tengo que defender si estoy viviendo una situación difícil en casa o en trabajo o lo que sea, más bien vamos enfocados a saber pues cómo está el tema de los derechos humanos, que mucha gente desconocemos, yo también desconozco. Hoy me toca entrevistar a Amador y la verdad es que para mí es un honor porque además de esto estamos compartiendo con toda la audiencia que siempre nos está escuchando, que siempre está siguiéndonos y que ahora prometimos traerles un tema nuevo. Muchas gracias por sus likes, ahí veo las manitas arriba. Muchas gracias, me parece bastante bueno que nos estén siguiendo, que nos estén mira, pero es una lluvia de likes, ¿eh? Eso es fabuloso. Muchas gracias. Bueno, pues aquí está el ingeniero Amador de la Cruz, que nos viene a acompañar el día de hoy. Él es líder de capítulos de Conexión Empresarial y de ACCEM, que son organizaciones que se dedican a manejar todo el tema de empresarios y todo lo que hacemos. Con él es con quienes estamos haciendo todo este tema del networking también, que él nos está invitando, nos está abriendo plazas, nos está abriendo muchos lugares con los que podemos todos hacer negocios, podemos compartir todo lo que hacemos, podemos dar a conocer nuestro negocio y todo, pero además de eso, él es líder en una editorial reconocida en México, también, no sé si la puedo mencionar. Sí, es la editorial Reimo. Él es el líder, es el director de esta editorial maravillosa, tiene unos programas maravillosos de aprendizaje, de activación cerebral, de un montón de cosas que ahí él nos va a estar diciendo qué. Y además también él es el representante de los derechos humanos. ¿Nos puedes decir el término exacto para no? Sí, la Fundación del Órgano Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos. Okay. Asociación Civil. Ok, y cuéntanos, Omar, ya entrando en esta entrevista más a fondo, platícanos, ¿qué es esta asociación? ¿A qué se dedica? Cuéntanos. Bueno, fundamentalmente, como asociación civil, el objeto primordial es la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos. Sí, nos hemos dado cuenta de la importancia como ciudadanos, como personas, en este tema, porque se desconoce tanto que eso nos hace vulnerables. Cuando hablamos de vulnerabilidad, a veces pues, solo enfocamos en temas de salud, temas de motricidad, en temas de capacidad o de discapacidad, o tal vez en temas de situación económica, ¿no? Finalmente, una de las vulnerabilidades es el desconocimiento. O sea, no conoce uno muchas cosas que son tuyas y las puedes usar. A veces considera uno que es cosas de poder o de gente que está posicionada en puestos privilegiados del gobierno y que solo ellos tienen acceso a este tipo de prerrogativas y de beneficios que están marcados y que se exigen a nivel internacional. Claro. Bien, ahora cuéntanos, en este tema de los derechos humanos, ¿cómo tú lo puedes mirar desde la parte de la sociedad? ¿Cómo aplican o qué consejos nos podrías dar para mirar este tema de los derechos humanos y cómo hacerlos ejercer en la sociedad? Bueno, primeramente lo que quiero comentar es que los derechos humanos que ya están contemplados en nuestra Constitución, en nuestra ley, nace de la obligación como nación, como país que integra a la Organización de las Naciones Unidas, en donde nace toda esta inquietud de proteger los derechos fundamentales a nivel mundial. Nacen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este caso, estos países que participan en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas,
están obligados a proteger y defender los derechos fundamentales. Esto es, pues, obviamente, para mantener el equilibrio, la armonía entre las naciones, y a cada país se le exige que sea contemplado como parte de la Constitución. Y ya que nuestro país es uno de los países que cuenta con legislación. Si no hay ley, no puedes hacer un reclamo legal. Si no hay ley, no puedes ejercer tus derechos. Sí, obviamente hay una confusión en donde se dice que gracias a derechos humanos salió algún sicario, algún delincuente, alguien que le ha hecho daño a los ciudadanos, alguien que ha hecho muchas cosas y que apegado en los derechos fundamentales, en los derechos humanos, pues tuvo que salir de la cárcel, ¿no? Aquí es donde viene algo importante y donde baja nuestra sociedad. Aquí, por ejemplo, en nuestra sociedad, lo primero que tenemos que darnos cuenta es la importancia de conocer esos derechos. ¿Y por qué tendría que aplicar, o por qué no tendría que aplicar, o por qué tendría que funcionar esto? Y en todo caso, ¿por qué alguna persona que cometió un delito, por qué en algún momento puede ser exonerada, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí lo que estás diciendo, y querría preguntarte en este momento, porque muchas veces hay personas que están en la calle, son consumidores, están en un lugar público, en un lugar donde les atienden, un restaurante, por ejemplo, una tienda de autoservicio o lo que sea, y muchas veces las personas se dejan ser víctimas de abusos porque precisamente no conocen sus derechos humanos, ¿cierto? Ok, sí. Bueno, lo primordial aquí dentro de los derechos fundamentales, hay un gran desconocimiento, y hay que entender cuáles son aquellos, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a no ser discriminados, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la educación, derecho a ser felices, derecho a una familia, derecho a un país. En fin, los derechos fundamentales nos están protegiendo en ello. Y el tema es cómo ejerzo mi derecho primero si no los conozco, no sé cuáles son, y después cómo percibir que fueron vulnerados. Por ejemplo, ¿cómo puedo percibir una discriminación? ¿Cómo puedo percibir un abuso de autoridad? Y normalmente esto sucede precisamente con las autoridades, con los servidores públicos, que es donde más es común. Donde más se da, ¿no? Donde más se da. Entonces, yo quiero, antes de entrar a esa parte, quiero dejar un poquito muy claro este tema. Es que el principal problema de esto es que, y la necesidad primordial es que tenemos que conocer nuestros derechos fundamentales. Okay. Es primero conocerlos, conocer la Declaración Universal, conocer los que contemplan nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, ¿sí? Cuáles son los que ya están legislados. Hemos oído los comerciales que dicen la Suprema Corte de Justicia lo avala, porque ya hay ley. Entonces, y después viene la parte de cómo ejercer mi derecho. Y viene la parte jurídica. Primero, cómo percibirlo como ciudadano de manera práctica. Okay. Y después, cómo hacer el reclamo jurídico. Obviamente que para esto se tienen que manejar cursos, capacitación, entrenamiento, para que en todo momento, pues, yo pueda, ejercer mi derecho, ¿no? O sea, sí ya conozco, sí ya sé que el abuso de autoridad, ya sé que la discriminación, pero ¿cómo lo ejerzo? Claro. Porque se han dado casos que vamos al Ministerio Público a ejercer nuestro derecho, nuestro reclamo, y en su momento, obviamente, puede ser un mal servidor el que me está atendiendo, y su mala actitud puede ser muestra, o a lo mejor una actitud prepotente, puede ser muestra de que está vulnerando mis derechos fundamentales. Sin embargo, como yo no lo conozco, no sé cómo ejercer, no sé cómo reclamarlo, lo que hago es retirarme y irme a sentar y esperar 3, 4 horas, 5 horas, y finalmente eso es lo que me hace vulnerable. Y dejar que eso pase por encima. Exactamente. Mira, vamos a hacer una cosa, le vamos a preguntar a nuestro público que siempre nos sigue, ¿has sido víctima de algún abuso, de alguna intransigencia por parte de alguna dependencia gubernamental o de alguna persona que ha querido abusar de ti?
En este momento te voy a pedir de favor que eso lo transmitas con gente que crees tú que ha sido abusada efectivamente, con la finalidad de que podamos resolver tus dudas ahorita. Sí, vamos a pedir que nos dé Amador algunos ejemplos para que eso lo podamos hacer, ¿de acuerdo? Eso me gustaría muchísimo. Y no sé, Amador, si nos pueden dar algunos tips, algunas cosas, que la gente, por favor, manden sus preguntas. Ahorita vamos a estar preguntándole aquí a Amador, para que, al ingeniero, para que les pueda aclarar algunas de sus dudas y nos mandan su pregunta, lo más estructurada posible para que nosotros podamos saber. Entonces, no sé si nos puedes poner algún ejemplo de esto. Sí, claro. Bueno, donde es más común, hablemos de, por ejemplo, el conductor de auto, ¿no? Es muy común que las autoridades, ya sea en el Distrito Federal, en el Estado de México, en cualquier estado, detengan a un conductor por temas de tránsito, ¿no? Y que en su momento el que puedan ellos exigirte o reclamar una falta, primero tiene que ser la autoridad asignada para ello. Por ejemplo, hay seguridad pública, hay de tránsito, hay de movilidad. En fin, de acuerdo al estado puede ir variando. Pero, por ejemplo, puede ser que me detenga, voy conduciendo y me detiene para revisión de documentos o para un policía, un uniformado, ¿no? Lo primero que tengo que darme cuenta es que la persona, que el oficial se identifique que está asignado a esa función. No por el hecho de traer uniforme, ¿sí? Es la persona asignada para detenerme, para hacer mi reclamo de documentos, ¿sí? Exactamente. Si es un retén de revisión, debe haber ya una coordinación y debe estar alguien a cargo. Resulta, no cualquier policía me puede detener. O sea, si yo vengo teniendo una infracción, no cualquier policía, o sea, porque a veces se da que el de atención ciudadana te detiene, pero realmente no es de tránsito y no tiene la autoridad. O sea, que eso me gustaría que, no sé si lo ¿Y qué sucede ahí? Claro, para que la gente lo tenga. Exactamente. Si realmente me está exigiendo temas de tránsito, ¿qué es lo que está haciendo? Pues obviamente está usurpando una función. Esa persona, ese oficial, que de alguna forma, como yo desconozco y la mayoría de los conductores desconocen esto, si no es autoridad de tránsito, algunos conductores se quedan con que, bueno, tú no eres de tránsito y ya me voy. Pero no para ahí. Se supone que el hecho de usar un uniforme o tener insignias oficiales y ejercer una función diferente a la que tengo asignada, eso es abuso de autoridad. Y eso es una usurpación de funciones. Y eso es un delito muy grave. Okay. Que uno puede solicitar el apoyo de mismo Seguridad Pública para que él sea remitido a Ministerio Público. Pero bueno, antes de llegar a estos términos, lo primero que tengo que ver es que la persona, el oficial, se identifique con su credencial. No solo con su placa, con su credencial, de donde lo identifica como una persona, como un oficial, como un elemento de la corporación, con su número, su nombre y su identificación. ¿Lo escucharon ahí? Fabuloso, así que transmítanlo, compartan. Y no tener temor a pedirle su identificación. Nosotros tenemos que identificarnos, presentar nuestra licencia, no necesitamos entregársela, porque son documentos personales, y a veces ellos asumen la retención y un manejo como extorsión en ello, si te la devuelven o no. Si tú conoces el reglamento de tránsito, hay reglamentos que de acuerdo a la falta pueden hacer el seguimiento de acuerdo a poder inclusive retener una placa o la documentación de acuerdo a la falta que esté haciendo, ¿no? Sí, claro. Obviamente que si no cometiste ninguna falta, obviamente que si esto no procede, pues es peor tantito, ¿no? No es la autoridad y aparte no procede. Normalmente ha sucedido que va un oficial de tránsito y un oficial de seguridad pública. Si te detiene el oficial de seguridad pública y uno le reclama, oye, tú no eres de tránsito, ¿sí? Dice, no, pero ya les llamé, ahí viene el de tránsito. El oficial que te está deteniendo está haciendo funciones que no le corresponden, claro, ¿sí? Aunque ya después te remita con el de tránsito por la supuesta falta, él está cometiendo ahí está haciendo funciones que no le corresponden. Y todo eso es un abuso de autoridad. Y todo eso se puede meter
el Ministerio Público, en lo que es mesa de responsabilidades, presentar tu denuncia. Obviamente tienes que tomarte el tiempo. Mucha gente no va porque dice, bueno, es que voy a ir a perder el tiempo, luego el Ministerio Público me tarda, luego están coludidos, en fin. Entonces, también hay otra cosa que hay que distinguir también. Está la Comisión de Seguridad Estatal, y está también la Policía Municipal. Se supone que ya hay un mando único, pero todavía no está aprobado de manera institucional. Entonces, muchas veces tiene su propia forma, su propio manejo la Policía Municipal. Y de pronto ellos argumentan algún concepto por falta administrativa y te remiten al juez cívico. Estoy hablando de los conductores que en algún momento se dejan sorprender y se dejan intimidar y se dejan extorsionar y que en todo momento no presentan estas denuncias de abuso de autoridad. Entonces, es muy importante que conozcamos reglamento de tránsito, o sea, que estemos informados, claro, que conozcamos el bando municipal de nuestro municipio, que conozcamos todas las reglas con las que debemos de funcionar, pero que también conozcamos nuestros derechos fundamentales. Obviamente que para ello, ahorita se platica muy rápido, pero se necesita tener ese tiempo, esa disposición para conocerlos. No necesitas volverte abogado. Nosotros en las sesiones que les damos de capacitación y entrenamiento para la preparación de derechos humanos, lo manejamos de manera ciudadana, de manera coloquial, de manera que se pueda entender. Voy a poner otro ejemplo. Ajá, por favor. Vamos a suponer que es un delito por violación. Ok, se violentaron los derechos fundamentales. Pero normalmente los familiares van y presentan un delito, presentan la queja, la denuncia por violación. ¿Sí? Entonces pasa a médico legista, hace una serie de gestiones y de protocolos en esa situación, pero no le agregan que se violentaron también derechos fundamentales. O sea, se presenta la denuncia solo por violación y resulta que el médico legista determina a través de la investigación y del proceso de análisis si fue o no. Entonces, siempre hay que agregar que se violentaron los derechos fundamentales. Por ejemplo, nuestro derecho a la intimidad, nuestro derecho a la libre elección, ¿sí? Con quién nosotros queremos tener esa intimidad. Claro. También fue manejado con violencia, también se violentan derechos en la mujer, en el tema de equidad de género, en el tema de violencia hacia la mujer. O sea, hay mucho más cargos que podemos generar en el tono y en el tema de violentar los derechos fundamentales. Si señalamos todos estos derechos, puede ser, pero todos esos son cargos. Algunos derechos fundamentales que nos puedas tú compartir, que normalmente la gente desconocemos y que es el momento de empezarlos a pedir, a ejercer. Pues fundamentalmente el derecho a la no discriminación. ¿Sí? Están los de equidad de género, los derechos de la mujer, los derechos de los niños, son fundamentales y que en ello todos los días se violentan. Por ejemplo, los derechos de los niños se violentan todos los días en la casa. ¿Sí? Todos los días se violentan, pues porque, por ejemplo, el niño debe recibir ese cobijo, tiene derecho a un bienestar, tiene derecho a un hogar, tiene derecho a ser tratado con respeto, a ser tratado con dignidad, a ser tratado sin discriminación. ¿Y cuántas veces decimos, a ver, los niños háganse para allá, ustedes no, que pasen los adultos primero? Claro. Cultural o no cultural, se está haciendo un acto de discriminación. Claro. ¿Sí? Y muchas veces esto sucede de manera cotidiana, porque consideramos que pues, es nuestro hijo y que pues, es un niño y él al último, ¿no? Claro. Entonces, de antemano, aparte de que se vulneran otros temas y se violenta su salud emocional, aparte de ello, se genera pues este tema de la discriminación y se genera ese hábito de que el niño es tratado en segundo término. ¿Cómo confrontamos esta parte? Aquí uno de los Facebook videntes que nos están mirando acá nos pregunta, ¿cómo no confundir el violentar los derechos del niño con reprenderlo? ¿Cómo no confundir esa parte? Bueno.
El tema de reprender, bueno, viene de represión, ¿sí? Nosotros como padres de familia debemos de tener claro una cosa: queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos una salud mental, una salud emocional, y nosotros queremos que ellos puedan tener una vida en armonía, con tranquilidad, pero queremos que aprendan. Entonces la enseñanza no está, el formato de enseñanza no debe caminar en tono, al ritmo de la violencia. Y si hablo de represión y de reprender, hablo de que utilizo un método de estímulo emocional negativo para hacer que el niño obedezca y que de pronto se vuelve, porque así es nuestra cultura, de forma tradicional, lo decimos: a ver, ¿sabes qué? Déjame llamarle la atención, déjame reprenderlo, déjame regañarlo. ¿De qué formato? Es muy amplio, muy ambiguo. Lo reprendí dándole consejos, a eso le llamo reprender, o lo reprendí con una buena tunda, o lo reprendí dándole un buen regaño. Un regaño se entiende con un tono de voz fuerte, con palabras fuertes para llamar la atención y para que él sienta que hizo mal en lo que nosotros estamos reprendiéndolo, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos violencia, cuando es verbal y no verbal, la estimulación emocional negativa es un formato de violencia. Entonces, no podemos utilizar violencia para educar. Obviamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es entender cuál sería el proceso. Para eso, podríamos nosotros proponer que el padre de familia, los que están al frente de la educación de estos nuevos seres, de estos pequeños, tomen algunos talleres en donde nosotros precisamente, más allá de la parte jurídica, nosotros estamos dando esta formación a padres de familia, a formadores de esos nuevos seres, ya sea educadores, tutores, en fin, porque sí hay una forma de poderlos guiar. El reprender es una intención de educar, pero no es precisamente el método que podemos recomendar, porque sí se violenta, a través de la represión, se violentan los derechos del niño. ¿Por qué? Porque el niño puede entender, sí, que está mal en lo que está haciendo, pero la conciencia para hacerlo debido, esa es la parte importante. Claro. Y eso se puede trabajar a través de un método o de un taller que nosotros le llamamos cómo fortalecer la educación, cómo fortalecer el aprendizaje a través del equilibrio emocional. Eso es muy bueno. Mire, fíjate cómo es muy importante esto. Muchas veces nosotros ignoramos toda esta parte de los derechos humanos y de que incluso hay cursos o de personas como tú que dan estos cursos para entender los derechos humanos en los niños, pero me imagino que también dentro de la familia. Entonces ya estaremos organizando un curso, Amador, con toda la gente, con toda la audiencia, para que quienes estén interesados inmediatamente se puedan inscribir al taller, ¿no? Presentar costos, o si no tienen costos, si tienen una remuneración simbólica, lo que sea, pero definitivamente es muy, muy importante estos cursos. Ahorita al final nos vas a decir dónde estás dando tus cursos y todo, Amador, claro que para sí, que lo podamos compartir. Ahora, mi pregunta es, no sé si hay por ahí otra pregunta, Mirna, que está detrás, ¿no? Mi pregunta es, y para todos los que están aquí, ¿cómo se pueden ejercer también los derechos humanos en la pareja? Bueno. El tema de los derechos humanos en la pareja interviene un poquito el de equidad de género, o bastante, porque aquí tenemos un fenómeno cultural de formación hereditaria de nuestros abuelos, tatarabuelos, nuestros padres, y nosotros lo que aprendimos. Nosotros entendemos que nuestra generación, por lo menos hasta la mía, viene una tradición todavía machista, en donde la fuerza, la dirección, la conducción de la familia recae en el hombre, aunque no precisamente la estrategia y la inteligencia, porque hay que reconocer que la mujer tiene una participación fundamental. Y el tema cultural nos lleva, en algunos grupos y en algunas generaciones, a poder confundirnos en este tema, ¿no? Ya vivimos, tenemos otra generación en la actualidad, en donde, pues obviamente hay programas de equidad de género, la mujer es más participante, consideramos que la mujer debe tener una participación importante en ello. Sin embargo, nos lleva a lo que decía yo, somos vulnerables porque nos falta el conocimiento.
Los derechos fundamentales no es especialmente para un grupo muy selecto, es para todos, para el ser humano en general, son derechos humanos. ¿Cómo se manifiestan y cómo se vulneran en la pareja? Pues porque, por ejemplo, hay parejas que traen una forma de relacionarse que su relación es muy vinculada al lado emocional. Y en el lado emocional a veces se vincula mucho el tema de la estimulación negativa, la violencia. Entonces, cuando hay un entorno de violencia, no solo podemos hablar de que se vulneran los derechos de la mujer, también los derechos del hombre. Exacto. Mutuamente se violentan los derechos porque hay discriminación, se maneja uno, simplemente romper la cordialidad en la pareja, uno tiene permiso de rebasar los límites, donde ya no hay respeto, en donde yo me puedo dirigir a ella, tal vez con discriminación porque no tiene capacidad de mano. Me puedo dirigir a ella porque no tiene, o ella igual, se puede dirigir a mí, discriminando mis habilidades, mi participación, mis aportaciones. Entonces se vuelve una forma de vida la discriminación, que es la que más predomina, y se rompe todo el ámbito cordial en el hogar. Se rebasan los límites y finalmente yo ya no soy reconocido como su pareja, ni siquiera como hombre. Y igual ella ya no es reconocida como pareja, ni siquiera como mujer. Qué interesante, ¿no? O sea, y a ver, por ejemplo, de esos derechos de los que tú hablas, podríamos decir que entonces todo el mundo tenemos derecho a que nos traten con respeto, o todo el mundo tenemos derecho a que nos den un trato cordial, o todo el mundo tenemos derecho a que nos hablen con palabras adecuadas, por ejemplo. ¿Qué otros derechos podrías mencionar dentro de esto mismo que muchas veces se violan en o abusan de ellos en esta interacción dentro del hogar, empezando con la pareja? Bueno, todos están apegados a los grandes valores que debe haber en la familia. Por ejemplo, pues hablamos del respeto. Tenemos derecho a ser tratados con respeto, ¿sí? Vuelve el punto de la discriminación y no discriminación, es un punto fundamental. La parte de la violencia, el tener poco control en mis emociones y expresarme, porque considero que es mi libertad de expresión, aquí es un punto muy importante. O sea, yo hablo así y no tienes por qué callarme. Yo así me comunico y no tienes por qué callarme. Yo tengo ese derecho y no violentas mi derecho, sí, pero la forma en que estoy haciéndolo, estoy rebasando el límite. Esto quiere decir que ya no hay respeto y estoy violentando. Y en ese momento, vuelvo al punto, la parte de la discriminación, pero bueno, hay más, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la vida. ¿Cuántos matrimonios toman decisiones en el tema del derecho a la vida y procuran que por sus decisiones se violente la vida de alguien? Y no hablo de que lo manden matar. Hablo de que practiquen el aborto, aunque ya hay ley, aunque hay legislación, ¿sí? Todo tiene términos y tiene límites. La otra es el derecho a la salud. Tenemos a nuestra familia enferma y no la atendemos como debe de ser. O sea, tiene derecho a la salud. Y a veces decimos, no le tomamos mucha importancia. Claro. Y uno muy fundamental, que es el derecho a la educación. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuánta gente hay en la calle? ¿Sí? Y que podemos hablar a lo mejor de familias que a lo mejor llevan un ritmo, ¿no? Que es un grupo más reducido. Si habláramos de un 100%, a lo mejor un 20, un 30% sí, están cumpliendo con ello, pero el 60%, póngale el 50%. El 50% es violentado, no aspira al derecho a la educación. Y la educación no solo es la formación académica, sino la formación integral como persona para que te puedas comunicar con tu entorno en armonía. Eso es lo maravilloso, que nosotros como padres de familia o tutores, los que estamos al frente, hagamos que nuestros hijos puedan comunicarse con su entorno en armonía. Y nuestro entorno, ¿cómo está? Tiene una dosis de violencia, una dosis de descontrol en su entorno. ¿Cómo va a convivir? Entonces, entran muchos factores aquí en juego. De hecho, ahí también tendríamos que ver en parte de la escuela. No sé si a ustedes, los que están del otro lado, les interesa saber cómo está el tema de los derechos humanos en las escuelas, porque se han dado muchas veces abusos, y bueno, sería bueno platicarlo, pero antes hay una pregunta que va de la mano con esto, que dice: ¿cómo reprender a mi hijo si soy madre soltera y no agredir o lastimarlo? Desde que se fue su padre, ha sido desobediente conmigo.
Bueno, una vez que conozco los derechos fundamentales de mi hijo, debo de caminar al ritmo de ellos. No quiere decir que si se fue o no se fue el papá o no, yo tenga derecho a violentar sus derechos. No quiere decir que si quiero educarlo, tengo que violentar sus derechos. Lo que pasa o lo que sucede muchas veces en este aspecto es que hablaba yo al principio de la vulnerabilidad. Llego a los límites de qué puedo hacer. Oigan, ¿y qué hago? No está el papá, mi hijo es muy inquieto, no quiero que haga cosas que me incomodan, que rompen mi armonía, como su mamá. Rompen mi armonía, rompen mi vida, rompen muchas cosas, ¿no? El primer punto y la premisa en esto, lo primero hay que tomar en cuenta que ese ser nació como un libro en blanco. Venía en camino y toda la información que empezó a recibir fue a través del vientre. ¿Sí? Estímulos emocionales. Hay que entender que el ser humano empieza a tener captura de datos en su cerebro, visual, auditiva y kinestésica. Cuando viene del vientre, pues puede ser auditiva, inclusive kinestésica, pero cuando ya sale, tiene captura de datos en su cerebro, información de todo lo que oiga, aunque no lo entienda, de todo lo que vea, aunque no lo entienda, de todo lo que perciba, aunque no lo entienda. Lo que va sucediendo es que ese entorno, ese hábitat, ese ambiente en el que se va desarrollando, lo está formando. Eso es lo primero que tenemos que entender. Si yo me comunico con palabras, con cierto tono, con cierta forma, pues él va a aprender eso. No como se educa a mi vecina en su casa, no como se educa en otros lugares, sino como ese, donde él está creciendo, porque él está grabando y formándose. Entonces, lo primero que hay que entender es que lo que él es lo que yo le he podido brindar. Eso es. Entonces, si yo le brindo armonía, si yo le brindo equilibrio, obviamente el problema es, oiga, pero ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, ahí está la parte importante. Poder fortalecer nuestra información para poderlo ayudar. Sí, cierto, se puede vulnerar en el marco de mi ansiedad por educarlo, en la necesidad porque él aprenda, puedo utilizar varias estrategias. ¿Cuáles? Las heredadas. ¿Sabes qué? A mí mi mamá, si yo me portaba mal, me pegaba, me insultaba, me castigaba, me encerraba en el baño. Digo, a lo mejor no es el caso de la persona, pero cada quien tiene situaciones diferentes. Claro. Pero lo que quiero referir es, ¿cómo te enseñaron que así quisieras que tu hijo respondiera, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que diría es que todo esto no se puede responder de una forma muy de pasada y muy rápida. Yo lo que podría responder es que es importante, nosotros damos cursos sin costo, ¿sí? Que se puedan inscribir y que puedan participar y que conozcan todas las herramientas, porque a esos hijos se les puede ayudar, se les puede formar, pero hay que hacerlo desde temprana edad. Déjame decirte que tienes hasta los 6 años para hacer lo que tenías que hacer para la formación integral como persona. Después de los 6, yo siempre les digo que Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque ya en la adolescencia se manifiesta todos los cambios, todo lo que haya que hacer. En la adolescencia ya cambió todo. Sí. Entonces, es muy complicado si yo no estoy informado, si no estoy documentado, si no estoy formado para poder guiar. Cierto que no hay un manual para ayudar a los hijos, Claro. pero lo que sí puedo recomendarte a la persona que nos hizo esta pregunta es que podamos nosotros ser partícipe de la formación que tú necesitas para que la compartas contigo. Lo único que tendrías que hacer, pues, es registrarte y ver la forma de que nosotros podamos ayudarte en esto. Y no darte una contestación de pasada, porque es un compromiso muy importante que tienes contigo. Ok, ¿nos puedes dar tus datos de una vez para que la gente, tu teléfono, tu mail, dónde te pueden encontrar, en las oficinas, por favor? Bueno, el correo es órgano nacional. Es, bueno, a ver, lo repito. OND, derechos humanos, @outlook.es. Lo repito. OND, derechos humanos, @outlook.es. Ese es el correo. Ajá. Me pueden encontrar en la página, en el sitio web, es Fundación del Órgano Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos. Y pueden mandarme WhatsApp al 55 25 05 40 13.
Y, ¿Nos repites tu número? Sí, para WhatsApp es 55 25 05 40 13. Y obviamente podemos hacer una interacción y mandarles alguna información de a correo, y nos manden un enlace como gusten y podemos fortalecer. Aquí en los talleres que estamos llevando a cabo de prevención, estamos trabajando programas. Está muy alarmante la deserción escolar. Muchos jóvenes ya en la adolescencia se están integrando a las filas de la delincuencia organizada. Claro. Entonces, ahorita, derivado de ello, no solo en el tema de los derechos humanos, sino en temas de derechos de la familia y derecho, como nos hicieron la pregunta, llevamos a cabo estos programas que les vamos a dar recomendaciones muy interesantes y que son prácticas. Realmente no hay que descubrir el hilo negro, solo hay que llevar un camino de los expertos para que ustedes puedan hacer algo importante. Y créeme, sí es posible que tu hijo pueda regular la peor conducta e inclusive el peor promedio. Yo no digo que lo tenga, pero sabemos que las escuelas están batallando con ello. Sí, definitivamente. Y ahorita precisamente por esa razón vamos a la pregunta también, porque muchas veces se ha dado aquí este público que pregunta, bueno, ¿cómo puedo defender mis derechos humanos en a veces abusos o aparentes abusos de los derechos humanos de los niños dentro de los colegios? Porque a lo mejor no les exigen una cuota, o porque a lo mejor los profesores se portan de alguna manera, o porque ese tipo de cosas también tú puedes dar esos consejos. Claro, vengan con nosotros a la capacitación en el tema de derechos humanos y la familia, y en ello podemos darles todos los tips, porque sí hay muchas escuelas que violentan estos derechos, y ya teniendo la inducción, de hecho, también a las escuelas les estamos dando a los maestros. Eso es bueno. Sí, porque se habla de los derechos de los niños. ¿Quién? Dice, pero dénselo a los niños, pues si quien los violenta son los adultos. Quien debe conocer los derechos de los niños son los adultos. Claro. Los maestros, todos debemos de conocerlos, porque somos los responsables. Y miren, ha habido muchos casos en donde un maestro, por desconocer esto, ha ido a parar al reclusorio. Claro. Por un detalle, está legislado, está penado. Violentar un derecho fundamental es un delito penal, no es civil. ¿Sale? Ojo, ¿eh? Es un delito penal, entonces tiene esa legislación para ejercerla. Bueno. Ok, pues ahí está. También los profesores, los docentes, se recomienda a todos los que están en escuelas, ¿sí? Que Amador les pueda dar ese taller, porque también muchas veces los profesores sufren mucho este tipo de abuso por parte de padres, ¿no? Gente que se ha querido pues pasar delitos, aprovechar de los maestros, y que eso obviamente tanto las familias se tienen que defender como los docentes se tienen que defender, y bueno, buscar la manera, esa interacción correcta, hablar el mismo idioma para que todo el mundo conozca sus derechos humanos, los pueda ejercer, los pueda hacer valer y exista un equilibrio en todo sentido, ¿no? Sí, de hecho, haciendo una analogía, los derechos humanos es como si yo tuviera en esta mano, ¿sí? Tuviera un cuchillo. En manos de un delincuente, ¿para qué me sirve? Es un arma. En manos de un chef, hace maravillas. Claro. ¿Sale? Los derechos humanos es una herramienta, es un arma muy poderosa, que si la conoces, si la puedes ejercer, puedes lograr muchas cosas, sobre todo el blindaje y protección. Ok. Amador, ¿tienes algunas fechas de cursos, talleres que tengas próximamente que son gratuitos para este tema de los derechos humanos y que podamos invitar a la audiencia? Bueno, lo que ahorita estamos formando algunos grupos para el mes de febrero, en la segunda semana de febrero. Lo que pediría es que nos manden sus datos para mandarles fechas específicas y el lugar. Nosotros tenemos una sede en Coacalco donde estamos impartiendo algunos cursos en calle La Garita 16, Colonia Centro, en Coacalco de Berriozábal. Y podemos ejercerlo en las instituciones educativas, directamente en los planteles, donde nos indiquen. Si se reúnen 25 personas y tienen un espacio, podemos ir ahí. Fabuloso. A donde nos digan. Fabuloso. Sin problema. Eso está fabuloso. Y déjame decir que también ahorita Amador nos está ayudando con un taller muy bueno que se llama activación cerebral o activación de ambos hemisferios cerebrales para ayudar a corregir problemas de conducta, problemas de atención para los niños. Y vamos a tener este taller maravilloso. Todavía estamos decidiendo si es en Coacalco o aquí en Satélite, que nos están ofreciendo una sede.
¿sí? Para este taller que va a tener un costo muy bajo. De hecho, estamos rifando lugares ahorita para los padres y los hijos, para que vengan a este taller. ¿Nos puedes así como brevemente, más o menos en qué consiste este taller, Amador, de activación cerebral? Bueno, sí, este taller de activación cerebral nosotros lo hemos adoptado porque es una gran herramienta precisamente para fortalecer la armonía en las relaciones. Y esto lleva a mantener un equilibrio en cuanto a nuestra capacidad de análisis y nuestra capacidad emocional. Cuando hablamos de equilibrio de los hemisferios, hablamos de la importancia que tiene esto en nuestra vida, porque la mayoría de las decisiones equivocadas o la mayoría de los errores se cometen en situación emocional, ¿no? Las decisiones y los grandes errores es en una explosión emocional. ¿Y cómo surge? Bueno, en nuestro cerebro, lo que regula, la parte que regula nuestras emociones, si es predominante y no hay ese equilibrio, no hay la interacción de la parte analítica, la parte racional, nuestro hemisferio izquierdo que maneja la parte racional. Si no hay esa interacción, podemos de alguna forma nosotros ser poco conscientes, poco cabales en las decisiones que tomemos. Pasa de aquello, ¿no? Que aquel niño que está en pleno desarrollo, jugando con su carro, y se sale a la avenida, ¿verdad? Jugando, emocional, obviamente es un niño, predomina más la parte emocional, y nosotros reprendemos al niño, ¿no? Oye, ¿por qué te saliste? Que no tienes conciencia, que no razonas, que no analizas. Pues es un niño, dice uno, ¿no? Claro. ¿Qué crees? Pues no tiene, está en proceso de desarrollo. La parte de su hemisferio analítico y racional está en proceso. Todavía no se ha desarrollado lo suficiente para tener esa capacidad de análisis. En la medida que nosotros desarrollamos esa parte, nosotros podemos, de manera autónoma, acostumbrarnos a que antes de tomar una decisión, la analizamos. Pero cuando nos acostumbran desde temprana edad a que las decisiones se toman por emoción, ¿sí? Por intimidación o por extorsión, que es un formato de educación que usamos mucho en la niñez con nuestros hijos. Ejemplo, si el niño se equivoca, lo primero que hacemos es etiquetarlo. Y si no obedece, lo primero que hacemos es amenazarlo. Y si no vienes para acá, te voy a pegar, ¿sí? Y es más, la clásica extorsión e intimidación cuando decimos, 1, 2, ¿y qué hacemos? Y el niño ya sabe, o sea, de manera emocional, él reacciona. O sea, el niño obedece no porque sea consciente de que las cosas son buenas o malas. El niño obedece porque tiene miedo a ser maltratado, a ser vulnerado, a ser violentado. Entonces, ese formato de educación hace que se violenten sus derechos, pero bueno, la herramienta que utilizamos es este taller de equilibrio de los hemisferios, en donde se te dan técnicas de activación cerebral, precisamente, para ponerlos en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que hagamos que trabaje más nuestra capacidad de análisis a través de juego, a través de actividades, en donde se fortalezca este equilibrio, y entonces nos va a dar como consecuencia personas con más capacidad de análisis y con equilibrio emocional. Exactamente. Entonces, ¿estás de acuerdo con que rifemos algunos lugares? Adelante. Sí, Vamos a rifar. ¿Cuántos lugares tenemos viernes para rifar? 5 lugares. Por favor, contáctenos en este momento para rifar estos lugares, ¿sí? Son lugares por persona, no pueden venir en grupo, pero se puede dar un lugar, es decir, si viene una persona, a lo mejor se rifa una más con esta persona, y así lo vamos a estar rifando. Contáctenos en este momento, tienen los números, también vamos a estar haciendo este tema de networking. Mañana hay uno, ¿no? Sí, mañana con el sector empresarial estamos llevando a cabo un programa ya de fortalecimiento y de desarrollo económico, en donde estamos invitando a los empresarios para que puedan participar. Va a haber una capacitación, va a haber un entrenamiento el día de mañana, y bueno, va a estar con nosotros vicepresidente de Coparmex, Jorge Castañeda Monter. Va a impartir una conferencia de liderazgo del 2018 en donde se habla de temas muy interesantes. Entonces, pues por este lado, pues les hacemos una invitación, si hay algunos empresarios en la audiencia, para que soliciten los datos y se los enviamos. ¿A qué hora es esto? Es en la tarde, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, de 6 a 9. Ok, también tenemos en la mañana, ¿no? Por ahí hay uno de exportación, es cierto, ¿no? Parece que estaban...
No, es el próximo jueves. El jueves. El jueves la plataforma para poder integrar personas que les interese participar con cámaras empresariales del extranjero, con la española y la china. Okay. O sea, que tengan productos que deseen exportar. Vamos a tener una sesión el próximo jueves a las 10 de la mañana en Coacalco, en la Garita 16. Sí, en Coacalco de Guadalajara. Ok, esto es totalmente gratuito. Totalmente gratuito, pueden acceder ahí. Ok. Para que conozcan ahí. Y pueden ir a entregar sus tarjetas y todo, ¿no? Sí, adelante, pueden llevar tarjetas, exactamente. Ok, bueno, pues ahí está, miren todo lo que Amador nos ofrece, la verdad es que echa la casa por la ventana. Estamos así. Y estamos aquí también, pues, vinculados con él, con la finalidad, pues, de llevar más soluciones a la vida cotidiana, a todos los aspectos que son necesarios resolver. Y no se pierdan los cursos gratuitos que Amador tiene para todo este tema de formación en derechos humanos, saber los derechos humanos, sobre todo si has sido víctima de una extorsión, de un abuso, de autoridad o de lo que sea, para que puedas venir con él, incluirte en estos talleres y que puedas obtener el mayor beneficio de manera gratuita. Les agradecemos mucho en esta noche y les mandamos un saludo muy especial. Nos despedimos por ahora, Amador, sin más que decir. ¿Estás de acuerdo? Pues que tengan pues una noche en armonía, que la pasen bien y estamos a sus órdenes. Todos los días es una oportunidad de aprender algo. Entonces, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a darle fin a esto. Les agradecemos todos sus likes y ponemos esto en finalizar. Gracias, buenas noches.